Bueno, pues muy buenos días. Un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Me gustaría dar la bienvenida a este programa, esta nueva edición de Fuera del Guión, a nuestra amiga Sharon López, directamente desde Honduras, y a Ethel Morales, aquí de México también, que nos acompaña. El día de hoy estaremos hablando, tratando un tema muy importante que se refiere a si el miedo se puede usar o se usa actualmente como una estrategia de gobierno. Realmente hay muchas opiniones al respecto, muchas realidades también que están pasando, no solamente en México, sino podríamos decir que en varios países de Latinoamérica y el mundo. Pero a mí me gustaría conocer la opinión de cada una de nuestras participantes, de quienes nos acompañan, y que esta mesa sea bastante fluida y entender cada una de las realidades distintas que tiene cada uno de los países. Me gustaría empezar, cualquiera de las dos que quiera tomar la palabra, que me explicara, o bueno, más bien, que definiera su punto de vista, qué significa este tema de usar el miedo como estrategia de gobierno. ¿Qué se significa el miedo en el gobierno? Sergio, Ethel, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Pues mira, Sergio, dentro del gobierno yo te diría que el miedo funciona a través de ese temor que te garantiza la obediencia inmediata. Bien te lo decía Maquiavelo en su libro El Príncipe. Así que yo te diría que el miedo es funcional, pero a corto plazo, porque después te va a dar un desgaste institucional y te va a generar polarización dentro de la misma estructura y también externamente en la población. Y por ejemplo, en ese sentido, también el miedo se ha usado como una narrativa, ¿no? En los procesos electorales, en cada una de las elecciones, hemos visto que en su mayoría se trata de construir un enemigo, de que el opositor no solamente es un proyecto distinto, sino que esta persona, este opositor es malo, es el villano, es el traidor, es el que nos va a afectar. En algún momento, hace algunos años, aquí en México, se hablaba de algún candidato que decían es un peligro para México. O sea, estabas construyendo una narrativa de un enemigo, de algo que le iba a afectar. Incluso en las recientes elecciones también, ¿no? De comparar esta parte de que vamos a convertirnos en un país donde no hay democracia, donde hay retroceso. Entonces, esta narrativa, o sea, más allá de decir si es válida o no, ¿qué tanto está presente hoy en los procesos? ¿Tú qué opinas, Ethel? Hola, es un gusto también, Sergio y Sharon, volver a estar aquí con ustedes. Y coincido completamente con que es una herramienta. No creo que sea una herramienta de hoy, yo creo que es una herramienta que siempre ha funcionado. Y me gustaría explicar que esto funciona no solamente en política, funciona también en las relaciones de todo tipo. Porque el miedo como tal es una estrategia para poder tener dominada a la otra persona o a la población en este caso. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos miedo, entra la amígdala se activa y entonces nosotros no tenemos capacidad de poder razonar como normalmente lo hacemos, porque entramos en un modo supervivencia en donde lo que queremos es salvarnos. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Y entonces ya no hay discernimiento ahí cuando nosotros tenemos miedo. Entonces, por eso es tan útil, porque cuando tú haces que la población tenga miedo, ya no está razonando. No se pone a cuestionarse si eso es real o no, si va a pasar o no, si la otra persona lo va a hacer o no, sino solamente va a ir con la persona que crea que le pueda defender, que ahí es cuando se utiliza en política, porque con sus liderazgos te van a rescatar de lo que te está haciendo el otro o del miedo que probablemente pueda pasar. Puede ser de salud, de seguridad, ¿no? Cualquier tema, pero al final te va a rescatar el otro. Sin embargo, como decía Sharon, o sea, también es muy desgastante y hay que cuidar. Ahí si te estás pasando como de tiempo, si estás exagerando, si a lo mejor no utilizas las estrategias correctas, pues entonces es muy desgastante porque no puedes estar todo el tiempo con esa narrativa. Entonces es un hecho, ¿no? De que se trata de que se armen proyectos o narrativas de ellos contra nosotros, ¿no? Es un encontronazo entre el bueno y el malo, y eso al final del día nos lleva también a una polarización que hoy vemos en la mayor cantidad de países en Latinoamérica,
qué es lo que está influyendo en la elección, ¿no? Los buenos contra los malos, los villanos contra los héroes, el que te va a dejar en la calle y el que te va a sacar de la pobreza. Entonces, claro que eso constituye un miedo hacia el desarrollo de cada persona, más allá del perfil público de cada uno. En Honduras, que hoy pasaron un proceso electoral presidencial que yo creo que ha sido de los más, ¿cómo se puede decir? Protagónicos en la historia contemporánea de ustedes, la historia moderna. ¿Qué podrías decir de que cómo qué tanto influyó esta polarización y esta parte del miedo? Eh, Totalmente, Sergio, con lo que tú mencionabas al principio en cuanto a la situación de Honduras, sí se vio muy marcado en esta elección el tema del miedo en el electorado, porque si bien vimos injerencia inclusive de Estados Unidos, su presidente marcó también una línea, y entonces cuando le transmites a la población de que si vota por X candidato y este candidato llega al poder, entonces todos tus familiares en Estados Unidos pues van a ser deportados, por ejemplo. Entonces les estás dando ya esa parte de ese instinto de supervivencia, de hago esto o hago lo que creo que es correcto, pero luego voy a tener repercusiones en algún sentido. Y lo mismo también pasó a nivel de campañas políticas en donde se atacaba mucho al gobierno de turno cuestionando el tema del comunismo y mostrándole a la gente imágenes de cómo Honduras podría volverse una Venezuela, podría volverse una Nicaragua. Y entonces, ¿qué haces? Activas esa parte del miedo en el ser humano y dices, no, yo no deseo que mi país venga a tener algún tipo de dictadura, por ejemplo. Entonces, habría que analizar si realmente esto hace que también pierda algún tipo de legitimidad del proceso, porque a veces caes tan bajo dentro de algún tipo de campañas políticas, pero generas en la gente ese miedo, como mencionaba Ethel, como un instinto de supervivencia y a la vez tú dices, ¿cómo respondo ante esta amenaza? Y nosotros lo vimos claro, el tema de hablarle a la gente del comunismo realmente volcó a la gente a las calles para que asistieran a votar de forma masiva, inclusive muchos jóvenes, se involucró hasta la empresa privada, que ellos se han mantenido al margen de la situación política, pero en este último escenario no fue así. Hubo mucha inversión de parte de la empresa privada, de las iglesias inclusive, y de otros grupos asociados en general, como gremios de abogados, ingenieros, arquitectos, para motivar e incentivar a la gente a votar. ¿Pero por qué? Porque se había instalado ya ese tema de que venía una dictadura, de que activabas ese instinto de supervivencia y decirle a la gente, si no sales a votar, esto te va a pasar mañana. Y esto va a pasar con tus hijos y esto va a pasar con tu familia. Entonces, yo te podría decir que el miedo es funcional, pero no es sostenible a largo plazo, sobre todo porque no intentamos que la gente crea en nosotros a través de la intimidación, sino a través de la convicción de un liderazgo real y verdadero. Entonces podrías decir que podría debilitar a una sociedad como tal a largo plazo, plantear un discurso de miedo como tal. Sí, yo considero que sí, Sergio, porque tal vez no sería la forma de abordar. Si vas a someterte a una campaña política, pues debes trabajar en base a qué propuestas tienes tú y qué propuestas tiene el otro candidato. ¿Cuáles van a ser las cosas que tú vas a mejorar o aquellos puntos de quiebre que tenga el candidato que compite contigo? Pero llevar a la gente al punto de creer de que no va a tener ni para comer a través de una campaña política que tú, el que lo está haciendo, sabes que no es real, entonces le estás transmitiendo a la población un mensaje equivocado. En ese sentido, Ethel, ponente, tú estás aquí en México y has vivido pues muchísimas elecciones. Tú y yo hemos vivido elecciones desde que estaba el partido oficial anteriormente, el PRI en el gobierno, después pasando por el PAN en el gobierno de la presidencia y hoy con Morena. Este miedo y esta historia, ¿qué tanto también tú has visto que tiene una influencia actual? Pues te digo, yo no creo que sea actual, sino ha sido siempre, así funciona. Funcionamos a través del miedo, nos educan a través del miedo, ¿no? O sea, religiosamente, familiarmente, o sea, todo lo que tenemos es a través del miedo.
Si no te portas así, te va a ir así. Si no votas por este, te va a ir así. Entonces, yo creo que siempre ha funcionado, porque como tal es lo que nos mueve a votar, nos mueve a acompañar, nos mueve a salir, porque si no, pues realmente yo creo que a nadie le importaría. Y como mencionaba ahorita Sharon en Honduras, ¿no? O sea, la gente se incorpora y van los jóvenes y van las empresas y va quien tiene que ir porque lo mueves. Es como si no voy, voy a estar en peligro y entonces es una manera de mover a la gente o es una manera de aplacar a la gente también, ¿no? O sea, hay muchas estrategias donde casillas donde no quieren que vayan a votar, pues es donde pasan cosas para que la gente no se acerque. O sea, políticamente el miedo siempre es una forma de mover o no mover a la gente. En cuanto a la parte que tú manejas realmente muy bien, que es tu expertise, ¿tú considerarías que también el miedo puede radicalizar, más bien puede reducir el pensamiento crítico del ciudadano? O sea, de que realmente te lleve a tomar una decisión rápida, a realmente un análisis o una crítica de cuál es la mejor opción. Totalmente. O sea, como te comentaba, como estamos diseñados para sobrevivir, si hay algo que te provoque miedo, podemos hacer cualquier cosa. O sea, como movernos y votar por el primero que nos esté ofreciendo un poco de seguridad o movernos y lamentablemente yo creo que así nos hemos movido y a veces la gente se arrepiente y dice, perdón por lo que voté, ¿no? Es como, ya me doy cuenta cómo es, ni siquiera se fijaron. Y claro, por supuesto que te mueve el miedo de que no vayan a ganar los otros, de que cómo nos va a ir, como comentaba Sharon, ¿no? Nos ponen de ejemplo otros países y van a acabar con nuestras cosas personales, no vamos a tener futuro. O sea, te pintan cosas tan difíciles que por supuesto que ya no razonas. O sea, ya no ves ni siquiera que eso no puede ser. Hay narrativas que dices, no son posibles, no son posibles en México. O cómo te van a quitar eso, ¿no? O sea, no hay manera. O por ejemplo, los programas sociales que casi siempre van y vienen y te amenazan con eso. Entonces, son cosas que no pueden quitarse. Sin embargo, la gente no se pone a pensar si realmente es cierto o no, si lo pueden hacer o no. Solo va y vota de forma emergente sin que te pongas críticamente a ver si eso va a funcionar o no. Claro, así funciona. Muy, muy interesante lo que planteas, Ethel. Y platicando con Sharon, que también se me estaba yendo esta parte, y yo creo que lo estamos dejando a lo mejor un poco de lado también. ¿De qué manera está permeando esta estrategia de miedo en las redes sociales? Que hoy, hoy lo tenemos de la mano, con inteligencia artificial de mostrar imágenes que no existen. Hoy yo veo una imagen o un video en redes sociales, incluso tomando un ejemplo a lo mejor muy, muy burdo de los bombardeos que estaban ocurriendo en Irak, en Irán, perdón, y tú ya no sabes realmente cuál es si ese video es real o no. O sea, ya es una perfección de estas ediciones como tal, que prácticamente si no le ponen una anotación de que es generado por inteligencia artificial, tú ya no te das cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué tanto sientes tú y qué tanto has visto tú como profesional, Sharon, que esta estrategia se está metiendo cada vez más en redes? ¿Qué propondrías o qué piensas sobre cómo se podría a lo mejor un tanto, no sé si se puede controlar o manejar? Yo creo que existe hoy en día lo que nosotros llamamos pues una crisis de confianza en cuanto a todo este tema de la inteligencia artificial, también de muchos perfiles falsos. Sabemos que la gente a veces cuando intenta favorecer a X o Y candidato, pues tiende a dar una narrativa que se vuelve consistente, Sergio, a través de las redes sociales en cuanto a este tema que mencionas tú, pues del miedo, tratar también a veces hasta de transmitirle a la gente que, porque ha pasado aquí en Honduras que si sales a votar a ciertas escuelas, van a estar grupos conflictivos o grupos organizados del crimen organizado para hacerte daño, por ejemplo. Entonces, si votas por X o Y candidato, entonces ahí es donde vemos de que realmente las redes sociales tienen que ser manejadas de una forma estratégica, en el sentido de que aprendamos a distinguir, pero como tú dices, Sergio, a veces vemos un video y hasta nosotros mismos a veces dudamos si esto realmente es fidedigno o no lo es, porque ha llegado una edición tan nítida que te hace creer que lo que estás viendo es real.
y empiezas a ver una narrativa constante y luego se viraliza de forma rápida. Y entonces, ¿cómo paras luego eso? Mira, yo creo que más de que dar un consejo o decir cómo hacerlo, esto se basa mucho también en el tema cultural, se basa mucho en el tema de educación y formación desde temprana edad. ¿Por qué? Porque tus conductas de forma adulta pues van a ser también el resultado de cómo fue tu crianza. Y por eso hoy en día vemos que para mucha gente es fácil engañar o es fácil mentir, porque a veces tendemos a replicar lo que hemos visto durante la infancia. Y creo yo que si no viéramos hoy en día en las noticias de que jóvenes de 12 13 14 años pues toman un arma y deciden matar a diestra y siniestra. Entonces te marca de que estos grupos de poder también le han transmitido a los jóvenes y a la población en general que la forma de amenazar para poder, es importante para poder dominar toda la agenda pública. Entonces, cuando tú crees que tienes el control de la agenda pública, entonces pones por encima de la seguridad, por encima de la institucionalidad, y es ahí en donde nosotros vemos a través de las redes sociales que el miedo te activa ese instinto de supervivencia. Hay personas que a veces no salen de sus casas porque dijeron que mañana iban a matar a tantas personas, por ejemplo, en el centro de una ciudad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos esperar? Pues simplemente creer que el futuro puede ser más esperanzador, pero como vemos los hechos hoy en día, Sergio, las cosas no pintan a que el futuro sea esperanzador, sino de que hay mucha radicalización social, hay mucho desgaste institucional, hay poca credibilidad, hay crisis de confianza a nivel general y sobre todo en toda Latinoamérica. Nosotros lo hemos vivido a través de los gobiernos, indistintamente cuál sea el color político. Muchos de los problemas radicales o de los problemas que surgen en un país vienen siempre apegados también a la política. Y nosotros como parte del medio sabemos de que psicológicamente se ejerce un control y un poder sobre la gente para que la gente apoye a X o Y candidato. Entonces, más allá de decirte que las redes sociales pueden tener un control, yo te diría que simplemente es como comenzar a distinguir qué cosas son reales, qué cosas no lo son, y comenzar a informarnos un poco más, poder ver qué fuentes sí tienen credibilidad y de esta forma, pues, no llamarnos al miedo o a la atención por cualquier artículo o por cualquier situación que veamos a través de ellas. Retomando lo que dice Sharon Ethel, pues en nuestro país que hoy desafortunadamente podemos decir que está pasando por una, no sé si llamarle crisis de seguridad, pero por un momento realmente muy difícil en ese tema, no hoy, sino ya hace algunos años, que sin duda lo hemos tenido pues, prácticamente siempre, pero se ha recalcado, ha crecido más allá de narrativas de partidos oficiales o de la oposición. Hoy, ¿tú cómo ves esta situación? O sea, ¿realmente podrías decir que si hoy fueran las elecciones en México, la gente podría salir a votar de manera confiada? ¿Podría salir sin miedo a emitir su decisión de quién quiere para que lo gobierne hoy? Es una muy buena pregunta porque el clima sí definitivamente está muy movido. Creo que tuvimos un evento que apenas pasó en México en donde pues se mueven cosas para la población. A lo mejor ya hay poblaciones que están más acostumbradas lamentablemente a la violencia que otras. Sin embargo, yo creo que aquí puede haber dos panoramas, ¿no? Uno, el que sí tengas miedo porque haya un evento que acabe de pasar, como lo que apenas sucedió, o que también eso te dé el coraje de salir y decir, bueno, no me puedo quedar encerrado, tengo que salir y votar porque es mi forma de cambiarlo y que la gente salga precisamente por miedo, ¿no? Porque, pues porque quieren cambiar las cosas, o porque quieren que continúen dependiendo por lo que quieran apoyar, pero sí, yo, yo creo que puede haber esos dos escenarios, ¿no? Sí, y tú sabes que finalmente los mueven, ¿no? O sea, ponen los escenarios que tengan que poner para poder mover a la población de acuerdo a lo que quieran que pase. Entonces, yo creo que puede suceder que si hubiera un evento como lo que apenas vivimos, yo creo que sí tendría miedo la población. Y si se trata de lo que diario vivimos, también la población ya está cansada. O sea, creo que en México estamos cansados de que no es de ahorita y es una situación de qué miedo
pues que salgas a cualquier parte y que te pueda pasar cualquier cosa y que no te sientes seguro, porque también creo que hay una cosa aquí en México y que yo no sé si pase como también en toda Latinoamérica, pero pues la policía no es algo que te haga sentir seguro también, ¿no? O el gobierno no te hace sentir seguro. Entonces yo creo que aquí estamos cayendo en una narrativa que es cansado para todos. No importa a quién vayas, sino más bien parece que no hay alguien que nos puede rescatar o independiente de por quién, en quién creas, pues creo que tenemos un problema social, ¿no? En donde desafortunadamente se ha desvirtuado y entonces, pues todos tenemos miedo de salir a la calle, de cada vez te pasa más cerca, comienzas a ver cosas diferentes. Entonces yo creo que sí, sí definitivamente, si fuera en este momento, yo creo que la gente tendría más coraje. Pero sí está medio complicado también lo que planteas, porque sí es cierto que una persona, el ciudadano, sale a votar a pesar de la inseguridad que encuentra en su entorno, para decir, bueno, salgo a votar para hacer ese cambio. Pero sumando y haciendo como que esta amalgama con lo que decía Sharon, ¿qué pasa si al momento de sufragar, de votar, también no tienes confianza en quien va a asumir ese cargo, ¿no? Es decir, oye, yo salgo, me arriesgo para elegir nuevas autoridades como tal, pero ¿qué pasa si ninguna de esas te da la confianza de decir, este es verdaderamente lo va a cambiar o este le va a dar continuidad? Porque hay perfiles en toda Latinoamérica muy controvertidos de que dices, híjole, no sé si con él me va a ir mejor o a lo mejor me va hasta peor, ¿no? Entonces, esa sería una. Y otro que rescataría también de lo que dices es el temor también de acostumbrarse a esta parte, ¿no? De normalizar el miedo. Entonces, de decir, bueno, lo ves todos los días en la televisión y dices, bueno, pues ya es algo del pan de cada día. Qué peligroso puede llegar a ser eso que no normalices, ¿no? Sí, lamentablemente yo creo que hemos llegado a eso y, o sea, me parece que es como en términos generales, o sea, no es solamente algo que pasa en México, sino estamos viendo ahorita cómo sucede en otros países, ya sucede como en términos generales y la violencia ha ido en aumento como, o sea, como tal, como mercadotecnia, ¿eh? O sea, además de lo que vemos alrededor, por ejemplo, las películas han aumentado sus escenas violentas drásticamente. Lo que comentas, o no sé, por ejemplo, los reportajes aumentan la violencia drásticamente. Entonces, creo que también hemos generalizado y normalizado el movernos dentro de la violencia, ya pues como tal, ¿no? Como miedo siempre van a ser los temas que te llamen, los temas que quieras escuchar periodísticamente, como mercadotecnia también, ¿no? Y como política sobre todo, pues nos estamos moviendo a través del miedo ahora mucho más. Sí, si bien siempre ha existido y como decía Sharon, y completamente coincido con ella, de cómo a través de las redes sociales hemos estado experimentando cosas que ni siquiera son ciertas, pero que al final se manejan así, ¿no? A través de la violencia o a través de cosas que ni siquiera están existiendo. Por ejemplo, yo veía de unos videos que justo ahorita estaban sacando y que después sacan la ciudad y no tiene absolutamente nada, particularmente de Dubái, ¿no? Que estaban sacando ahí muchas imágenes y entonces sacaban y que estaba tranquilo, estaba muy bien. Entonces, justo ya no sabes, y creo que vamos a llegar a ese tema ahora, en donde, como decía Sharon, tienes que buscar los medios para informarte, porque ya no sabes si lo que estás viendo es real o no. Entonces, definitivamente se está volviendo una narrativa que este tipo de información sea la que nos llame y qué difícil poder discernir si es cierto o no. Sí, imagínate cómo funciona el miedo, que una última encuesta de Latinobarómetro te dice que el 54% de los latinoamericanos están dispuestos a vivir en un gobierno autoritario siempre y cuando les brinde seguridad.
Entonces, a ese nivel hemos llegado. O sea, no importa si vienes al final, instalas una dictadura o las leyes las dejas a un lado, siempre y cuando me pueda brindar a mí, a mi familia y a mí estabilidad en el caso de la seguridad, de que podamos tener, aunque vivamos en un régimen, pero saber de que podemos salir a las calles y estar seguros, aunque esto sabemos que va en contra de todas las cuestiones de derechos humanos y demás. Entonces vemos cómo el ciudadano común ha tendido a ver también la seguridad a través del miedo que le han infundido los grupos delictivos a nivel general en Latinoamérica y también grupos de poder, el hecho de que sea más importante querer tener paz, querer tener tranquilidad, aunque esto sea impositivo. O sea, y nosotros creo que ya lo hemos visto a lo largo de la historia. Podríamos mencionar, por ejemplo, a Hitler, podríamos mencionar a Stalin también. Entonces, pero, ¿qué pasa con este tipo de situaciones a la larga? Por eso te decía, Sergio, al principio, de que sí es funcional el miedo, pero hasta un cierto tiempo, porque después de eso siempre va a haber alguien que se revele a los sistemas dictatoriales o va a haber alguien que se revele ante situaciones que siente que están siendo injustas con él o con su familia. Entonces es ahí mismo donde la población debe comenzar a crear, diría yo, tal vez grupos de sociedad civil en donde puedas tener narrativas que sean menos polarizadas, porque cuando nos encontramos, siempre va a haber un sector que te va a decir de que no se ha infundido miedo y que están bien, pero el sector contrario es al que está vulnerando. Entonces, ese tipo de cosas siento yo que te pueden ayudar también a mejorar la percepción que la población también tiene del lugar donde vive. La verdad que interesante lo que mencionas y más que nada por eso, o sea, lo que decías, que realmente el miedo deje de ser también esta parte, que se convierta en un estilo de vida, prácticamente, ¿no? Que cuando la gente agarra y dice, bueno, yo voy a salir a votar, voy a salir a sufragar, que realmente valga la pena, ¿no? Nosotros, yo creo que no es un tema de ideologías, pero se vio en Venezuela en la última elección donde la gente también, a pesar del miedo, que ya no solamente era un miedo mediático, era un miedo real de salir a la calle, de poder ser arrestado, de poder ser reprimido, y que se veía decir, bueno, a pesar de todo eso, yo voy a salir a votar, ¿correcto? Y salen a votar, pero ¿qué pasa? Que las mismas instituciones ya ni siquiera te respaldan en ese sentido, ¿no? Donde decir, voté, sufragué, se hace una mayoría, al parecer una mayoría, porque tampoco tenemos la verdad absoluta ahí, pero una mayoría y donde dices, bueno, que las instituciones validen esa mayoría y las instituciones en aquel país en ese momento te dicen, es esta persona, estos son los resultados, son los que yo digo y punto, ¿no? Entonces, también cuando las instituciones con las cuales tú te quieres apoyar se apartan de la realidad, cuando a lo mejor medios como los que planteaba Ethel, de que tú ves en algún momento, pues a lo mejor que las calles en Dubái están tranquilas, pero dices, ¿serán realmente que están así o es lo que te quieren aparentar, lo que te quieren dar, ¿no? Cuando los medios también están en manos del Estado, posiblemente. O sea, son muchas narrativas ahí. A mí me gustaría ya para ir cerrando, que nos dieras tus conclusiones, Ethel, sobre este tema, pero principalmente decir, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el reto de la gente hoy y también el reto del gobierno hacia adelante para dejar de lado este miedo? Pues mira, yo creo que un tema bien importante y que ambos mencionaban, que nos estamos acostumbrando a vivir, ¿no? Con miedo o acostumbrando a vivir con situaciones que nos dañan y nos perjudican nuestra salud mental. Entonces, yo creo que estamos viendo temas bien graves que nunca habíamos visto, de estrés, de ansiedad, gente medicada. Creo que nunca nos habíamos medicado tanto como ahorita. O sea, sí hemos tenido situaciones a lo largo de la historia, pero la gente ahorita lo está reflejando en un tema de salud mental. Entonces, yo creo que es súper importante, tanto para los gobiernos como para los ciudadanos, que pongamos atención en, en si este miedo que se está generando solamente para comunicar y llamar la atención de los ciudadanos o la atención de las personas o tú te nutres con ese tipo de información, también es importante el costo que está teniendo en la salud mental de los ciudadanos. Entonces, yo me iría por eso en la reflexión de lo que nos está costando, porque tal cual es algo que no se ve. Por ejemplo, muchas veces me decían, es que yo acudo y me dicen que no tengo nada, con ataques de pánico o ataques de ansiedad. Y entonces yo le digo, a ver, que un médico
no pueda diagnosticar que en el corazón específicamente tienes algo, no quiere decir que no te esté pasando nada, ¿no? Lo que pasa es que la salud mental está como muy subvalorada y entonces, pues es como, bueno, no tengo nada, no, sí tienes y es tan perjudicial como lo físico. Y todas las enfermedades mentales están siendo sumamente incapacitantes y nos va a costar muchísimo a nivel gobierno y a nivel población por los escenarios en los que nos estamos moviendo. Entonces, yo creo que lo mismo que compartieron ustedes sería informarnos en medios que sean creíbles, que tengan credibilidad, que sean oficiales, eso es una, ¿no? Dos, también ver el tipo de información que consumes, porque sí está bien qué es lo que llama, pero si ya no te deja dormir, si estás teniendo como otro tipo de problemas, pues no los vas a solucionar con ese tipo de información, ¿no? Y el siguiente, pues yo creo que también, antes de que lleguemos a esos escenarios de pánico, en donde votemos por lo primero que se nos pone enfrente, o también incluso como gobierno, que tomes decisiones o estrategias por miedo o sin razonar, es importante también que nos demos como a la tarea de mantenernos firmes, ecuánimes, tranquilos para poder tanto tener una vida tranquila como poder gobernar o votar por lo que más nos convenga, ¿no? Entonces, definitivamente yo me iría por la salud mental y por el cuidado de la salud mental. Más allá de vencer el miedo, sería vencer la incertidumbre a través de la información, como bien mencionaba Ethel, y ver que dejemos ese paradigma de que el miedo se ha vuelto como algo cotidiano y como algo parte de nuestra cultura política o de nuestra cultura a nivel general en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, en donde sí existe una medida de presión a través del miedo. Entonces, como bien mencionaba Ethel, es un tema de vencer a la incertidumbre a través de la información. Verificar que los canales sean los correctos, que exista credibilidad en la persona que está hablándonos a través de una pantalla, ya sea en la televisión, ya sea a través de redes sociales, y tratar de ver de que los sistemas políticos y de gobierno que operan a través del miedo, al final del día terminan de la peor manera, porque no puedes gobernar imponiéndote sobre la población, sino que debes de tratar de crear estados que puedan ser emergentes y sobre todo puedan construirse en base a liderazgos y no de forma impositiva. Perfecto, pues muchas gracias en serio nuevamente por la opinión de cada una de ustedes. Como digo, en cada uno de los programas, realmente estos análisis, estas pláticas como tal nos hace conocer cada vez más lo que viene siendo la realidad, entendiendo, y lo repito, de que nadie tiene una verdad absoluta, pero hacerte un criterio propio de cada una de las opiniones, yo creo que esto ayuda muchísimo y tomarlo como que cada una de estas partes nos ayuda independientemente del país donde nos encontremos cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que es algo que podemos aprovechar al máximo. Muchísimas gracias, Sharon, Ethel, otra vez por contactarte con nosotros. Y bueno, pues esperemos que no sea la última vez, que nos acompañen cada vez con otros puntos de vista, con otro discernimiento y bueno, sean parte fundamental como lo son al día de hoy de Fuera del Guión. Muchísimas gracias. Vamos a ponerlo, repito, al final las redes de cada uno de ustedes, el Instagram, para que la gente los contacte directamente y pues a darle, ¿no? A seguir combatiendo esta estrategia de miedo con argumentos, con palabras, con buen discurso y con propuestas. Muchísimas gracias a las dos y gracias a todos.